presenta wowmx.tv. Buenas tardes, amigos de En Tus Propias Palabras. Soy Alejandro Ruiz y la verdad, hoy va a ser un programazo. Programazo por el invitado que tenemos y por la información que se va a manejar. Para nosotros, a veces que pretendemos ser comunicadores buenos, pues siempre es una referencia grata ver de alguna manera a las personas que admiramos, respetamos y hemos seguido. En este caso vamos a tener al periodista Francisco Rodríguez, que nos va a acompañar el día de hoy y sobre todo nos va a dar una visión muy importante de la noticia. Francisco, qué honor que estés con nosotros, ya lo habíamos anunciado y hoy por finalmente se nos hace. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Alejandro, me da muchísimo gusto saludarte y saludar por supuesto a los amigos de WOW TV, a quienes les envío un abrazo muy afectuoso. Mira, yo creo que hay muchas cosas que platicar y preguntarte sobre todo, pero yo te preguntaría la básica, hoy, ahora en México, ¿qué está pasando con la libertad de expresión? Está amenazada como ha estado siempre. Antes la amenazaban de una forma velada, por debajo del agua, te hablaban a las redacciones, pedían que te fueras del periódico, de la revista. Hoy es abierta. Hoy el presidente de la República, desde sus matinés palaciegas, amenaza, condena y prácticamente ejecuta a muchos colegas periodistas por el delito, entre comillas delito, de opinar contrario a él. Esa es la situación de la libertad de prensa en México, amenazada como siempre. Y en ese sentido te pregunto, ahora sí que como en un programa nos dijera el Chapulín Colorado, o le dijeran a él, ¿quién podrá defendernos? ¿Realmente qué es lo que está pasando? Porque, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues no dice absolutamente nada. Cada día hay periodistas muertos, cada día hay atentados contra los periodistas, pero realmente no ha pasado absolutamente nada. ¿Dónde estamos? Estamos al borde del precipicio, no solamente en materia de libertad de prensa, prácticamente en materia de todas las libertades de las que hemos venido gozando con ciertas limitaciones en nuestro país. Estamos indefensos, los ciudadanos y los periodistas, que no somos excepción, no somos ciudadanos de excepción, tan indefensos los periodistas como lo están los ciudadanos. Claro, a veces nos enfocamos mucho más en lo que sucede dentro del gremio, porque hay por ahí una frase que señala que cuando callan a un periodista, ya sea que lo censuren o lo maten, quien pierde es la sociedad, que queda desinformada. Y te pareciera que ese es el objetivo de los políticos actuales, silenciar a los críticos para que la sociedad no se informe y solamente siga lo que se les dice pues desde Palacio Nacional. Te pregunto, ¿alguna vez tú sentiste miedo en toda tu vida de comunicar lo que para ti era la verdad? Sí, yo creo que cuando menos un par de ocasiones. Te platico, la primera ocasión fue a raíz de una columna que publiqué en el periódico El Universal, donde por primera ocasión se hablaba del huachicoleo, aunque obviamente no le daba ese nombre. Era el robo de combustibles en los ductos de Petróleos Mexicanos. Y el que parecía ser el responsable, que a final de cuentas lo fue, era un joven que se llamó Francisco Rojas, y hacía valer su homonimia con el entonces director general de Petróleos Mexicanos, Paco Rojas, y decía que era su familiar. Entonces lo publicó cómo se daba esta mecánica del robo de combustibles desde el estado de Hidalgo, para variar, y a los pocos días recibo una amenaza que fue verdaderamente terrible, porque un sábado aparecen las noticias que habían asesinado al director de Pemex, precisamente encargado de la distribución a través de ductos de los combustibles. Y
lo habían asesinado desde una motocicleta cuando regresaba del aeropuerto en una de las calles de la Ciudad de México. Esa misma noche de sábado recibo una llamada telefónica en donde me dicen que lo mismo que le pasó a este personaje me sucedería a mí si no dejaba yo de criticar a ese fulano Francisco Rojas. Pocos días después, otro periodista que se había enterado de este asunto y lo había manejado en su periódico en Poza Rica, era asesinado. Entonces, francamente, a mí sí me dio miedo de que hubiera alguna represalia que además estuvo condimentada por un personaje ahora del todo impresentable, que es este actor, modelo, boxeador frustrado, que es el señor Adame, que en un programa de televisión también se refirió a mí directamente y me dijo que si me volvía a meter con su compadre Francisco Rojas, me la hacía ver yo con él. Bueno, creo que esa era la parte tragicómica de la anécdota, que fue historia, ¿eh? Que fue historia. Esa fue la primera ocasión que verdaderamente sentí miedo del ejercicio de mi profesión. La otra, pocos años después, cuando publiqué en torno a un almirante de la Armada de México que estaba involucrado en un caso de narcotráfico. Ahí fueron sus hijos, también marinos, quienes me amenazaron directamente. También sentí miedo, te lo confieso. Wow, y yo creo que ahí con mucho más razones que un actor. Pero, Francisco, en un momento dado, ¿tú alguna vez imaginaste, hace 3, 4, 5 años, que se viviera una situación como la que estamos viendo ahora, los medios de comunicación y los comunicadores? No, yo creo que fuimos víctimas de un gran engaño. Yo confieso abiertamente haber apoyado a López Obrador, no solamente diciendo viva AMLO, sino criticando muy severamente la actuación de rapiña del gobierno peñista. No había columna en la cual yo no señalara algún error, alguna ratería de esta mafia que lamentablemente gobernó a México durante 6 años. Creo que fue de gran ayuda eso. Entonces tenía yo muchísimos seguidores en las redes sociales que también apoyaban a López Obrador. Pero luego de su toma de posesión vino el desengaño. Porque el López Obrador, que hizo campaña haciendo diferente tipo de compromisos y de promesas, los rompió todos. Está actuando de manera inversamente proporcional a lo que dijo que sería en algún momento. Y por lo cual, pues yo creo que buena parte de los 30 millones de mexicanos que votamos por él, le dimos nuestra confianza y le dimos nuestro sufragio. Esta situación, te repito, no solamente privativa de los medios de comunicación y de los periodistas que en ellos nos desempeñamos, es privativa de toda la sociedad. Yo creo que ninguno nos imaginamos hace 3, 4 años lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué opinas de la militarización de México? Muy grave, muy grave. Es una militarización que se ha venido dando de manera paulatina, sin resultados, lamentablemente. Hay quienes ubican el inicio de esta militarización con Felipe Calderón. Yo creo que fue antes. Fue cuando Ernesto Zedillo, a la mitad de su mandato, sustituye a toda la Policía Judicial Federal por militares. Había un general al frente, el general Álvarez Nara, y sus subalternos todos eran miembros de las Fuerzas Armadas, concretamente de la Secretaría de Defensa Nacional. El resultado fue espantoso. Nada más como ejemplo jocoso te pondría que tenían 500 vehículos los policías judiciales y a los 3 meses más de la mitad de esos vehículos estaban chocados por inexpertos soldados que no sabían ni manejar un vehículo. Y ahí podemos empezar a notar cómo la delincuencia se fue apropiando de grandes porciones del territorio nacional, con la participación de los militares, no sé si por omisión o por comisión, en actividades delincuenciales. Wow. Hoy la situación todavía es más grave porque a los militares les ha venido dando pues todo tipo de facilidades, canonjías, contratos, cargos públicos, etcétera. Pero yo creo que eso va en detrimento de las Fuerzas Armadas. Mira, te platico un poco sobre la columna que publiqué este lunes anterior. Ahí señalo que, entre otras cosas, que a partir de inicios de la década de los 80,
cuando Margaret Thatcher y Ronald Reagan ponen en vigor la política de liberalización de fronteras para el comercio, se abren todas las fronteras para la economía. Y se piensa que ya abiertas las fronteras, pues las soberanías nacionales poco a poco vendrán siendo prácticamente nada. Este grupo, Reaganomics, esta doctrina, pues habla de que si ya no va a haber soberanías, ¿para qué se requieren ejércitos nacionales? Que a los ejércitos hay que convertirlos en guardias civiles, en guardias nacionales, como está sucediendo en nuestro país. Esta es una doctrina 100% neoliberal. La describe en algún capítulo Francis Fukuyama en aquel famoso ensayo donde habla del fin de la historia. Y aquí estamos siguiendo, o Andrés Manuel López Obrador está siguiendo al pie de la letra esa parte del Reaganomics. Nos resulta más neoliberal que la Thatcher y el señor Reagan juntos. Esto va en detrimento del ejército, porque al ejército efectivamente lo quiere desaparecer López Obrador. Habría que recordar, Alejandro, tú seguramente lo tienes en mente, cómo a principio de su administración le concede una entrevista al periódico La Jornada y en él dice con toda claridad que su deseo es desaparecer al ejército y sustituirlo por una guardia civil. Lo está haciendo, tal vez con la complicidad inconsciente de generales y almirantes que, como te decía, a cambio de contratos, prebendas, cargos públicos, de arcas abiertas donde pueden meter las manos, aunque sean muy justos, pues están ayudando a López Obrador a desaparecer a las Fuerzas Armadas. Pero cambió de opinión, eso es algo que manejó. He cambiado de opinión. Sí, cambia de opinión cuando se señala que ahora el ejército es necesario. Y para él es necesario en todas partes. Podríamos decir que en este momento las Fuerzas Armadas cogobiernan con López Obrador. O que López Obrador, viéndolo desde una perspectiva negativa, es manipulado por las Fuerzas Armadas para gobernar. Porque prácticamente en todos los campos de la administración civil están involucrados militares. Perdón si es un ruido, pero es mi perro que está muy contento corriendo aquí alrededor mío. No, claro, es que estamos en entrevista y estamos celebrando esta entrevista. Yo te hago una pregunta. ¿Hasta realmente cuál crees que debería ser el papel real del ejército en un estado como el mexicano? El que le mandata la Constitución, que es el de la seguridad interna y que es también el de la protección de la soberanía nacional ante cualquier interés bélico del extranjero. Eso es lo que le mandata la Constitución. ¿Y así se debería de quedar? Claro, el artículo 129 de la Constitución es muy claro. Dice que el Ejército y la Marina y la Fuerza Aérea solo estarán fuera de sus cuarteles en caso de una emergencia nacional, en caso de una guerra contra una potencia extranjera. Es un artículo que se está violando flagrantemente, no ahora, desde hace mucho tiempo. Y ese es el papel que deben tener Ejército y Armada. Deben estar en sus cuarteles, en sus guarniciones, cuidando la integridad del territorio nacional y la seguridad interna del país, que es muy diferente a la seguridad pública. ¿Qué crees que pasa en el Senado, finalmente? Bueno, pues esta mañana, hoy martes, esta mañana es la votación, creo que aún no concluye, hasta donde tengo entendido en este momento. Hay una oposición fuerte, clara, por parte de algunos priistas y de prácticamente todo el resto de las oposiciones. Movimiento Ciudadano, Acción Nacional, Revolución Democrática, Verde, esta fracción de cinco senadores que se han manifestado como grupo opositor, todos ellos se oponen. Morena no alcanza la mayoría constitucional requerida para la aprobación de esta iniciativa priista, así que las cosas están difíciles ahora mismo allá en el Senado. Fíjate que mencionaban que se necesitaban 11 votos de la oposición para legitimar esta situación, ¿no? Y hoy están comentando que ya hay un senador del PAN por la península, me parece que es por Yucatán, que ya se integró a las filas de Morena. Entonces estamos hablando que ya nada más quedan 10.
¿Alguna vez te espantaste o terrorizaste de la manera en que cambian los servidores, en este caso, los senadores o los diputados de fracción por sus intereses? Yo siempre he pensado que cuando se critica mucho a los priistas, por ejemplo, que son el ejemplo clásico de mudarse de partido, obedece no a que ellos hayan cambiado, sino a que los organismos políticos son los que cambian. Tú y yo seguramente conocimos al PRI de hace 30, 40 años, que defendía políticas nacionalistas. Luego lo transformaba en un PRI que se puso a defender políticas neoliberales. Y entonces toda la gente que estaba dentro del nacionalismo no se quiso ir hacia el neoliberalismo, ya mantenido por el PRI a partir de Salinas, y se quedó donde estaba, y ahí cayó el PRD y les cayó a ellos como una bendición. Entonces, quienes cambian son los partidos, quienes cambian por conveniencia, por interés o incluso por realidad política son los partidos políticos. Ese es uno de los cambios que hemos calificado como saltimbanquis a los legisladores o a los políticos que cambian de camiseta. Pero también hay otra forma de hacerlos cambiar, y es a través del chantaje o de la compra. Hoy mismo publiqué una columna en www.indicepolitico.com, gracias por el comercial. No, es tu programa, al contrario. En donde hablo precisamente de cómo Peña Nieto conseguía que le aprobaran sin cambiarle una sola coma. ¿Dónde hemos oído eso? Todas sus iniciativas, los legisladores priistas. Pues porque a final de año a cada uno le daba 3 millones de pesos como bono. Esto confesado por un diputado que lo recibió y me dijo, esto opera en contra mía, pero te lo voy a platicar. Así es como votábamos, porque teníamos enfrente como anzuelo, como carnada, en el anzuelo teníamos los 3 millones del bono de fin de año. Y la otra forma de obtener los votos y los cambios de adscripción política, pues es a través del chantaje. Yo creo que los dos ejemplos más claros del chantaje político y de cómo han cambiado de opinión son Alejandro Moreno Cárdenas, diputado federal y presidente del PRI, y Rubén Moreira, exgobernador de Coahuila y ahora coordinador de la fracción priista en la Cámara de Diputados. A Alejandro Moreno ya sabemos por qué lo chantajearon. Lo que está oculto, todo lo que todavía no sale muy claramente a la luz, es el chantaje que recibió Moreira. Hace apenas unas semanas, a su secretario de Finanzas, el que actuó cuando él fue gobernador de Coahuila, pues lo metieron a un proceso litigioso, acusándolo de haber desviado una cantidad millonaria de recursos de un programa de fortalecimiento a las finanzas públicas. Tú recuerdas aquella operación Zafiro, la misma por la cual César Duarte está ahora aparentemente encarcelado, por la cual huyó, por lo cual lo extraditaron. Bueno, pues es la misma causa por la cual están enderezando acusaciones al gobiernito de Moreira. Lo doblaron, por eso es que vimos que los diputados priistas coordinados por él votaron por su propuesta de ampliar el plazo de los policías militares en las calles. Hasta el 28 o 29, ¿no? Hasta el 28, sí. O sea, hay dos formas de obligar al cambio de opinión: con el chantaje o con la compra de la conciencia y del voto por ende. ¿Y qué crees que pase con los otros 10 senadores que faltan? ¿De dónde los van a pegar? Yo creo que están negociando, están amenazándolos, están chantajeándolos en lenguaje más llano, y todo puede pasar, ¿eh? Hay amenazas de todo tipo, hay investigaciones profundas, hay llamadas telefónicas grabadas, ya sabemos que graban, ya lo vimos con Alejandro Moreno, ya sabemos que nos intervienen las llamadas telefónicas, ya sabemos todo. Entonces, eso lo van a utilizar, o lo están utilizando, para obligar a que voten en el sentido que Andrés Manuel López Obrador quiere, violando la Constitución. Y nuevamente, ¿hacia dónde va México después de esto? Te repito, el precipicio. ¿Y ese precipicio cómo se va a presentar? Pues se está presentando ya.
de no ser que haya un correctivo a partir del 2024, que la sociedad verdaderamente se ponga las pilas, que busque, ya no nada más en los partidos, dentro de las propias filas de la sociedad, a un candidato que reúna las cualidades del país que necesitamos, esto es, que sea carismático para atraer el voto, pero también que sepa del manejo del gobierno de un país, que sepa de finanzas públicas, que conozca la historia de nuestro país tan olvidada o tan manipulada ahora por quienes están en Palacio Nacional. Necesitamos cambiar el rumbo del país forzosamente, si no nos vamos a estrellar, y ese estrellamiento va a ser un estallamiento de fuerzas que no queremos que se desaten. Jesús Reyes les hablaba alguna vez de no despertar al México bronco. Lamentablemente, Alejandro, ese México se está desperezando, se acaba de levantar. No despierta aún del todo, pero ahí está, poniendo un pie fuera de la cama. Ahora bien, te pregunto, lo que hemos visto a veces es una suma de incongruencias que realmente no responden o no hay una lógica en consecuencia. Lo que se decía hace 4 años no corresponde muchas de las cosas a lo que estamos viendo o viviendo. A nivel de ideología, ¿existe ideología ahorita de alguien o es de un partido o qué es lo que está sucediendo? No, tiene mucho que abandonamos las ideologías. Creo que la última ocasión en que hablamos de ellas fue con el nacionalismo revolucionario. Hoy vivimos un pragmatismo feroz. Lo que importa son los hechos, lo que importa son los hechos sin que las consecuencias nos interesen de mayor manera. Es un pragmatismo sin ideología, obviamente. Ya nadie piensa en cuestiones por el bienestar de la patria, etcétera. Mira, yo creo que el país comenzó a irse a este despeñadero cuando las autoridades disqueeducativas decidieron que en las escuelas ya no se impartieran materias de educación cívica. Nadie sabe cuáles son sus derechos y mucho menos cuáles son sus obligaciones. Respecto a los símbolos patrios, nadie sabe. Hemos sido víctimas de burla por parte de otros países, como Cuba en algún momento, que preguntaba a los mexicanos en una encuesta quiénes eran los héroes de la patria y contestaban que Batman, Superman, etc. Porque la gente no sabe, desconoce la historia, no porque quiera desconocerla, sino porque no se la enseñaron. El problema de la educación en nuestro país es gravísimo. Alguien me decía con toda razón que hemos avanzado algo, que hace 100 años éramos un país en donde el 99% de los mexicanos sufrían de analfabetismo. Es cierto, ¿eh? Luego se avanzó un poco hasta el 4º de primaria, que era lo obligatorio. Después, pues una secundaria más o menos bien llevada, que ahora definitivamente no sirve para nada, ¿eh? La educación secundaria, como la primaria, toda la educación básica, está para tirarla al caño y volverla a hacer. Los muchachos no saben leer, no comprenden lo que leen, vaya, no saben ni sumar, ni restar, menos multiplicar ni dividir. ¿Ya para qué hablamos de geometría o de algoritmos o cosas así? No. La educación en México está fatal, pero fatal verdaderamente, y no es culpa de los maestros, tampoco de los padres de familia ni de los alumnos. Es culpa de autoridades educativas que tiene buen rato en nuestro país, varios sexenios, que han sido improvisados. Haya habido de todo, economistas, abogados, hoy una maestra, pero es una maestra que tiene más de 25 años sin tocar el pizarrón ni un gis y de no enterarse de cuáles son los problemas reales educativos. Ahí hace falta enderezar el camino. Eso, Alejandro, creo que también evitaría que México se fuera al precipicio. No, y además que no puede explicar. O sea, cuando le han pedido que explique algo, ella ya lo ha dicho, que no podría explicar eso. Cuando ves eso... Lamentablemente, mira, los maestros normalistas también vienen con una educación muy, muy deficiente. La prueba es esta señora Leticia Ramírez, Leti, como le dice el presidente de la República.
En la educación, yo me acuerdo, la educación normalista, te platico una anécdota, con algún amigo usábamos el tranvía para regresar de la preparatoria en San Ildefonso hacia nuestros hogares en Santa María de la Ribera. Y nos tocaba muchas veces viajar al lado de maestros que habían ido a hacer algún trámite a la Secretaría de Educación Pública, vecina de la preparatoria de San Ildefonso. Y los escuchábamos hablar o platicar entre ellos, y la verdad es que daban pena el nivel de sus conversaciones, porque ni siquiera manejaban bien el idioma castellano. ¿Y para qué te digo lo demás? Entonces, tiene mucho que también hay que empezar por dar educación a quienes van a educar. Hay que enseñar a quienes van a enseñar. Porque la educación, cabría hacer mención, Alejandro, la educación nos la dan en nuestras casas, nos la dan nuestros padres, nos la dan nuestro entorno familiar, nuestros vecinos. La escuela solamente te brinda enseñanza. Otra de las cosas que, fíjate que platicando con varias personas de todas las profesiones, antes hablábamos que el mandato presidencial es por 6 años, que 18, 12, 6, pero sin embargo ahora en el 24, como que cada vez nos genera más inquietud que realmente se vaya a acabar este gobierno. Como que algunas veces lo ubicamos como una forma de prorrogarse, extenderse o como quieras llamarle, pero no damos crédito a que se vaya a acabar, sobre todo por lo que estamos viviendo. Muchos dicen se debe de respetar la Constitución, pero si algo hemos visto es que no se está respetando la Constitución. No. ¿Tú tienes certeza de que esto se vaya a acabar el 2024 con este presidente? No, yo creo que se va a agravar. No veo a las oposiciones ni a la sociedad listas para hacerle frente a la denominada 4T. Y creo que lo que López Obrador está buscando es la prolongación de esta cuarta transformación, cualquier cosa que esto quiera decir, porque aún no sabemos, a través de alguna de sus corcholatas. Al parecer, y todo indica así, será la señora Claudia Sheinbaum la que lleve hasta el 2030 esta cuarta transformación, pero será una cuarta transformación más radical. No te olvides, Alejandro, y espero que tampoco se olviden nuestros amigos de WOTV, que la señora proviene de un movimiento de izquierda. López Obrador dice que es de izquierda, no es cierto, ¿eh? Es más conservador, te lo decía hace un rato, que los conservadores neoliberales de Washington y de Gran Bretaña. La señora Sheinbaum proviene del CEU, aquel movimiento contestatario que paralizó a nuestra máxima casa de estudios durante semanas, meses. ¿Por qué? Pues el pretexto era en aquel momento que no subiesen las cuotas de admisión, que hoy son ridículamente bajas. 20 centavos te cuesta estudiar en la UNAM. Bueno, pues la señora Sheinbaum sí es de izquierda, ella sí llevaría a cabo de pe a pa estos acuerdos del Foro de Sao Paulo, y sería una radicalización tremenda de la llamada 4T, que incluso yo pienso los propios AMLovers se irían en contra de ella. Ahora, fíjate que cuando piensas, por ejemplo, cuando piensas en los posibles candidatos, ves 4 caballos que ahora ya son 3, por el lado del sector oficial. Tú ya dijiste, Claudia, está un Marcelo que cuando tiene gran popularidad, resulta que se toma una selfie en el féretro, prácticamente en el funeral, ¿no? Y dices, no puede ser, ¿no? No podemos estar recurriendo a ese tipo de difusiones, ¿no? Fíjate que es el único que sabe usar cubiertos y con lo que no sabe. Exacto, y ves a un Adán que pues realmente, salvo por la amistad que tiene con algunas personas, pero realmente tampoco pinta. Y ves a un Monreal que la verdad al día de hoy nadie lo acaba de entender, ¿no? No sabe si está dentro o está afuera, no sabes si condena o no la militarización, no sabes realmente qué es lo que está pasando. No sé si sea porque le falta información o porque todavía no ha entrado realmente en campaña, pero no los entendemos. Yo te pregunto al día de hoy, de estos 4, si te tocara elegir, ¿a quién considerarías? Pues yo creo que por Jacques Chirac. Ok. Pero... Mira, sí. Yo no creo que alguno de ellos, en todo caso quizá Monreal, pero ya te decía yo, de la señora Sheinbaum temo que ponga en práctica una radicalización
hacia la izquierda de la administración pública mexicana. El señor Adán Augusto López, tú lo dijiste, pues es algo así como hermano mayor o menor de Andrés Manuel López Obrador. A ambos prácticamente los cría el mismo personaje. Payambé se llamaba el padre de Adán, notario conocido en Villahermosa, y Payambé es el que prácticamente adopta a Andrés Manuel López Obrador. Se crían juntos Adán Augusto y López Obrador, los dos López de Tabasco. Entonces, ahí hay una hermandad. Mira, no sé si recuerdes, pero hace unos pocos días, Porfirio Muñoz Ledo decía que Adán Augusto López iba a ser presidente, pero va a ser para culminar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Decía, y creo que con mucha información y además con toda lógica, decía Muñoz Ledo que López Obrador iba a solicitar licencia al cargo los últimos meses de su mandato para dedicarse a hacer campaña en cambio de a favor de la corcholata que él eligiera, que él destapara. Él sabe, como sabemos todos en el país, que es un hombre el que atrae a las multitudes a las urnas, multitudes que no van porque sí, van porque reciben una ayuda o una dádiva que les dicen los brigadistas que se las mande el señor presidente. Entonces, en esa creencia, pues van a votar por lo que les diga López Obrador. Y si López Obrador, que no va a estar en la boleta, hace campaña a favor o en favor de su corcholata destapada, pues imagínate, está garantizando su triunfo electoral. Entonces, es probable que Adán Augusto López sea quien imponga la banda presidencial o quien le transmita la banda presidencial al sucesor o sucesora de López Obrador. Si va a ser presidente, es lo que dice Porfirio Muñoz Ledo. Ahora fíjate qué curioso, porque tú estás diciendo ya esa de alguna manera esas campañas que se darían, pero también hay que ver otras que le manifestaron al INE y se acreditó de que había algunos lugares donde no permitían entrar a los representantes de la oposición y nada más entraban y votaban todos por el candidato oficial, ¿no? Entonces, si empiezas a sumar más unas cosas con otras, pues entonces realmente pues demos la contienda por acabada, ¿no? Pues sí, de hecho, en este momento podríamos advertir que ese sería el final, pero yo te repito, tengo la esperanza de que nos pongamos las pilas, y eso nos pongamos las pilas es todos, no solamente los partidos políticos. Les hemos dado demasiado poder a los partidos que no nos han sabido responder. Creo que debemos retomar esa potestad los ciudadanos, la sociedad, y decirle a los partidos qué es lo que tienen que hacer y cómo deben de hacer. Ayer precisamente un grupo de ciudadanos notables o notorios, pues decía a los senadores que cuidadito y votaran a favor de esta loca propuesta de mantener a los cuicos, a los militares, hasta el 2028 en las calles, ¿no? Es la sociedad civil que se está poniendo las pilas, se está organizando, pues para tratar de reencauzar al país dentro de los marcos de la legalidad constitucional. Ojalá que veamos una respuesta sensata. Y faltó alguien que mencionaras, Monreal. ¿Qué pasa con Monreal? Mira, Monreal sabe exactamente lo que está haciendo, lo sabe muy, muy bien. Él pues cometió la tontería de alejarse del presidente de la República porque le echaron la culpa, yo creo que erróneamente, de que él había manipulado las elecciones de la Ciudad de México para que Claudia Sheinbaum perdiera la mitad de las alcaldías, o más de la mitad, creo. Uh-huh. Y eso era una información errónea, porque la que yo tengo es que quienes manipularon en contra de Claudia Sheinbaum fueron pues personajes que habían estado muy cerca de ella. Una de ellas, quien fuera su secretaria general de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, y otro, su procurador, lamentablemente ya fallecido, su procurador o subfiscal de la Ciudad de México, que teniendo todos los elementos para presionar, para mover, para movilizar, habían actuado en contra de Claudia Sheinbaum. Tú recuerdas que Rosa Isela sale de la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México
en malos términos con Claudia Sheinbaum. Y yo creo que esa fue una forma de cobrar venganza. Ahora, Monreal, yo creo que Monreal lo que no quería era que llegaran sus enemigos históricos, René Bejarano y la señora Padierna, a la delegación que él ha mantenido como un feudo durante los últimos años. Y entonces yo creo que ahí sí intervino, pero sería nada más en esa alcaldía. Nada más que aprovecharon para disculparlo de todo lo que había pasado en la capital. Se pierde la capital por las políticas impopulares de la señora Sheinbaum, que no tiene carisma alguno, pobre mujer. Pero además, no solamente por la ausencia de carisma, sino también porque las políticas que ha aplicado pues van en detrimento de la calidad de vida de quienes aquí estamos, de quienes aquí vivimos. No olvides que nuestra metrópoli concentra durante los días a muchísimos vecinos de la megalópolis, perdón, me cuesta trabajo la palabra, que abarca desde los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, etcétera, ¿no? Entonces, vienen mucho a trabajar aquí requieren servicios y no hay servicios de calidad. Bueno, ya no hay servicios, punto. Ojalá y fuesen de mínima calidad, cuando menos. La ciudad está totalmente abandonada y la señora tiene rato que está dedicada solamente a su precampaña electoral. Y fíjate, también de repente lees algunos comentarios de Monreal y se te hacen muy sensatos lo que dice, ¿no? De repente... Sí, yo creo que esta posición que tuvo, aunque no me gustó la culminación, de no estar de acuerdo con esta anticonstitucional reforma que hace que el ejército esté encargado de la seguridad nacional y dentro de la esfera de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue una posición de un maestro en Derecho como lo es él. Uh-huh. ¿Qué ejemplo iba a dar a sus alumnos? ¿Qué ejemplo iba a dar a los demás senadores? Si él, como el resto, no respetaba la Constitución. Él es un constitucionalista. No me gustó el desenlace, te decía, porque, pues, para ser congruente hubiese votado en contra, no abstenerse. Pero bueno, él tendrá sus razones para esa abstención. Ahora te pregunto, dentro de esta situación, ¿qué mensaje le das a los comunicadores que, como tú, están convencidos de sus ideas y buscan la libertad de expresión? Defenderla, sobre todo. Resistir. Yo creo que nos tocó el tiempo de la resistencia. Y yo no sería quien para mandar un mensaje a mis compañeros, pero en mi caso particular, lo que he venido haciendo los últimos años es resistir. Y resistir no quiere decir agacharme y esconderme, no, al contrario. He empuñado la pluma o el teclado ahora y lo he hecho con el mismo vigor que lo he venido haciendo antes, criticando al presidente de la República. Que yo critique a López Obrador en estos momentos no es novedad. Yo vengo criticando a los presidentes desde que comencé a ejercer el oficio de columnista político. Esto es, desde la época de José López Portillo. Y ningún presidente se ha salvado de mi crítica. He perdido amigos. Por ejemplo, yo fui muy amigo de Carlos Salinas de Gortari, pero lo perdí su amistad, y qué bueno, durante su sexenio, porque pues desde el primer día lo critiqué. Desde el primer día. Ahí están como testigos en la hemeroteca los periódicos de la época. No, ahora te pregunto, ¿ves algún candidato de la oposición? No, lamentablemente todavía no surge. Se han lanzado muchos nombres, se han autopromocionado varios más, pero de todos ellos yo creo que lo están haciendo solamente para no dejar el espacio solamente a las corcholatas López Obradoristas. No creo que muchos tengan posibilidades reales. Veo a un muy esforzado joven de la Madrid, veo a una señora Paredes que yo no le tengo mucha confianza porque a la hora de hacer campaña va y se refugia en su casa y se gasta para ello el dinero de las campañas. Veo a Curi, del gobernador panista, pero les falta mucho, no hay presencia nacional, excepto en el caso del joven de la Madrid por el apellido y el caso de la señora Paredes por los muchos cargos públicos que ha ocupado.
Curi, pues es muy conocido en su entidad, pero de ahí en fuera, yo no me acuerdo ni cómo se llama, nada más me acuerdo del apellido. Y así los veo a todos, ¿eh? Ahora, hay muchos bromistas que quieren ser presidentes, ¿no? Ahí tienes a mi gran amigo Noroña, es mi amigo, ¿eh? No, qué bueno. Mi amigo Noroña, que también quiere ser presidente, pero son bromas, ¿eh? Son bromas, o debemos tomarlos a broma más bien. Y además que quizá no sea el momento, ¿no? Porque eventualmente si alguien se lanzara en estos momentos, quizá hasta dentro de un año, pues sería quemado inmediatamente. Entonces, ¿para qué de alguna manera generar división o quemar antes de tiempo a las personas, ¿no? Sí, coincido totalmente contigo. Son maniobras de distracción las que estamos viendo. Simplemente para ser al respetable, y te digo, para no dejarte esto a la cancha, a las corcholatas de Palacio Nacional. Ahora, una pregunta. ¿Y Estados Unidos dónde pinta en todo esto? En todo. Estados Unidos tiene una gran influencia en esta administración, o al menos la ha tenido siempre, pero nunca ha sido tan obvia como en estos últimos años. Un ejemplo reciente, la bravata del señor López Obrador en una matiné palaciega de que se iría a defender la soberanía nacional y los recursos energéticos de nuestro país frente al invasor extranjero que quería apropiarse de ellos, terminó en un ridículo, inocente y muy criticable llamado a la paz entre Ucrania y Rusia. Esto después de la visita del secretario de Estado Blinken a nuestro país. Hay caricaturistas, cartonistas que son excelentes en su trabajo. Yo me tardo 3 cuartillas y media en decir lo que quiero y ellos en unos cuantos trazos lo apuntan, que dicen que vino a apretar las tuercas. Y sí, efectivamente, se las apretó a grado tal que yo creo que está muy enroscado el señor López Obrador. Y cambió totalmente su discurso. Ya no hay aquel burlesco, uy, qué miedo, interpretado por su filósofo de cabecera Chicoche, ¿verdad? Pero si te das cuenta, esa suma de acciones que para nosotros podrían ser condenables, hay una gran cantidad de personas que las aplauden. Sí, por supuesto. Sí, es la ceguera del fanatismo. Los fanáticos actúan así. Cualquier cosa que diga el líder fanatizador será aplaudida. No importa si tiene o no tiene razón. Y eso no está sucediendo ahora. Lo ves en las redes sociales, tú lo ves en el comportamiento de la borregada morenista en la Cámara de Diputados o de los senadores de Morena, o en la actuación de los cada vez mayor número de gobernadores que hay en el país, todos de extracción morenista, aunque hayan sido antes priistas. Todos aplauden hasta la ignominia todo cuanto dice ya sea el señor López Obrador, aunque ellos mismos sepan que no tiene razón. Lo cual es verdaderamente triste. Es el fanatismo. Francisco, nos quedan 5 minutos y yo te pediría la primera... ¿Pero rápido ya no se acabó? Sí, fíjate que cuando estamos mejor, y eso nos obliga a tener otra charla próximamente. Pero cuando gustes, con todo gusto. Y te lo agradezco. Yo te pregunto, a la gente que nos está viendo, ¿les puedes dar tus redes sociales para que te sigan? Cómo no, encantado. Mi columna se publica en el portal www.indicepolitico.com y en muchas más publicaciones. Pero ahí es el portal de tu servidor. Perfecto. Mis redes sociales son en Twitter, @Paco Rodríguez, en Facebook, Paco Rodríguez, en TikTok es Paco-Rodríguez 1, y ahí me tienen a sus órdenes. Perfecto. ¿Qué es lo que estás haciendo en televisión? En este momento estoy en una pausa. He venido colaborando con ADN, con Azteca Televisión, haciendo comentarios desde hace ya casi 20 años. Y en los últimos años tuve a mi cargo, y agradezco, un programa de corte jurídico que se llamaba Juzgue Usted. Ahí platicaba con abogados distinguidos, funcionarios de la judicatura, sobre las reformas judiciales, sobre temas constitucionales, sobre temas de derecho civil que le interesan a muchísima gente, como divorcio, adopción, etc. Eso se transmitió hasta hace poquito en ADN 40. Hoy estamos en un receso que espero
sea breve. Perfecto. Francisco, solo me queda una última pregunta que hacerte. En tus propias palabras, ¿quién eres? Soy un enamorado de México. Utilizo, como te decía antes, mi teclado para acariciarlo, para desearle lo mejor. Soy un hombre de familia. Soy tu amigo, Alejandro. Yo lo sé y lo agradezco profundamente. Y finalmente, ¿cuál es el perfil del ciudadano que ahorita necesita México en tus palabras? Un hombre preparado, un hombre que no le tenga miedo a la verdad, un hombre, y cuando digo un hombre también me refiero a las mujeres, englobo a todo el género humano, un hombre que también, como tu servidor y como tú, Alejandro, estén enamorados de México. Y te agradezco mucho y sobre todo necesitamos ciudadanos críticos que apoyen a México y que estemos enamorados por verlo crecer. Muchas gracias. Informados, muy informados, tienen que estar muy informados. Muchas gracias, Francisco, te agradezco mucho. Wow TV está para ti siempre. Gracias. Gracias, Alejandro, y un saludo a todos los amigos de Wow TV. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchas tardes. Muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow. MX.tv